Domingo 29 de julio de 1990. En una tarde fría de invierno, un estruendo metálico cortó de golpe las risas en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. En el juego Matterhorn, el vagón número 5 se desprendió de su eje a máxima velocidad y se estrelló contra una barrera de contención. En cuestión de segundos, 3 décadas de magia e ilusión se transformaron en la peor tragedia en la historia del entretenimiento argentino. Durante años, el Ital Park había sido la ciudad de luz de la aristocrática Recoleta, el símbolo obligado del paseo familiar del fin de semana y el lugar donde millones de pibes argentinos crecieron entre montañas rusas y el tren fantasma. Hoy, de aquel imperio mecánico no queda un solo fierro, solo el silencio y el césped verde del Parque Tays. ¿Cómo fue que el parque de diversiones más grande de Sudamérica se convirtió en una trampa mortal? ¿Se trató realmente de un accidente imprevisible? ¿O fue el colapso final de un negocio carcomido por el óxido, la desinversión y los años de hiperinflación? Crucen con nosotros las rejas cerradas de Avenida del Libertador para descubrir cómo nació y cómo cayó el mito del Ital Park. Buenos Aires, mediados del siglo XX. La capital argentina transcurría una etapa de profundas transformaciones urbanas, sociales y demográficas. Era una metrópoli que crecía a un ritmo vertiginoso, impulsada por sucesivas oleadas de inmigrantes europeos que habían cruzado el Atlántico, escapando de los horrores y las secuelas económicas de la Segunda Guerra Mundial. Entre aquellos miles de italianos que llegaron al Río de la Plata, cargados de ilusiones, oficio y una inquebrantable cultura del trabajo, se encontraban los hermanos Luis y Adelino Sanon. Oriundos de Italia, los Sanon no eran simples comerciantes ni aventureros improvisados. Pertenecían a una casta particular de trabajadores. Eran mecánicos, constructores y artesanos del entretenimiento. En su equipaje no solo traían los recuerdos de su tierra natal, sino también un saber técnico específico y una visión ambiciosa que muy pronto revolucionaría el ocio en la República Argentina. En la Europa de la posguerra, las ferias ambulantes y los parques mecánicos habían comenzado a resurgir como un espacio de escape y pura diversión para una sociedad que necesitaba desesperadamente volver a sonreír. Los hermanos Sanon advirtieron que Buenos Aires, una ciudad de extensa clase media, con una vibrante vida cultural y familias numerosas que acostumbraban a pasear los fines de semana, carecía de un complejo de diversiones mecánico a gran escala, estable y de nivel internacional. Durante la década de 1950, el entretenimiento infantil y familiar en Buenos Aires estaba dominado por espacios públicos tradicionales, plazas barriales, pequeños caleciteros independientes y algunos parques de atracciones modestos o efímeros, como el viejo parque japonés en la zona de Retiro, que ya había cumplido su ciclo. No existía en el país un lugar que concentrara las últimas novedades de la ingeniería electromecánica aplicada a la diversión. Los Sanon decidieron llenar ese vacío. Con sus propios ahorros y un capital inicial, fruto de años de trabajo y sacrificio en el rubro fabril y de las ferias, comenzaron a importar las primeras máquinas y atracciones mecánicas fabricadas en las mejores fundiciones de Italia y Alemania. El gran salto ocurrió en el año 1960. Tras intensas negociaciones con las autoridades municipales de la ciudad de Buenos Aires, los hermanos Sanon consiguieron la concesión de un predio estratégico, inmejorable e impensado para la lógica urbana actual. Se trataba de un terreno público de aproximadamente 45.000 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Callao, en el barrio de Recoleta. La elección de este espacio fue, en sí misma, una apuesta audaz y un punto de quiebre en la historia comercial y recreativa de la ciudad. Recoleta no era un barrio cualquiera, era el corazón de la aristocracia porteña, una zona residencial exclusiva, flanqueada por embajadas, palacios de arquitectura francesa, el histórico cementerio y elegantes cafés. Instalar allí, entre jardines señoriales y bulevares silenciosos, un parque de diversiones mecánico, con su inevitable bullicio, sus luces de neón y su multitud de visitantes, representaba un contraste social y urbano fascinante. Sin embargo, la ubicación estratégica garantizaba una accesibilidad absoluta desde cualquier punto de la capital y del Gran Buenos Aires, conectando el norte próspero con el centro cívico y comercial. En 1960 se abrieron por primera vez los portones de hierro del parque de diversiones Ital Park.
El nombre era un homenaje directo a las raíces de sus creadores y una declaración de principios, Ital por Italia, sinónimo en aquella época de diseño, vanguardia y calidad técnica en atracciones recreativas. Y Park, introduciendo el concepto moderno de complejo de ocio al estilo de las grandes capitales del mundo. La inauguración no fue un evento masivo y desbordante desde el primer día, sino el comienzo de un crecimiento metódico y constante. En sus inicios, el parque contaba con una oferta limitada, pero impactante para el público porteño de la época. Calecitas artísticamente decoradas, autos chocadores, los clásicos chocadores que pronto se volverían el punto de encuentro de los adolescentes, pequeñas pistas de karting y una rueda de la fortuna que permitía contemplar desde lo alto el paisaje del Río de la Plata y los techos de París que evocaba la arquitectura de Recoleta. Lo que verdaderamente diferenciaba a Little Park en esos primeros años no era solo el tamaño de sus instalaciones, sino la cultura de trabajo de la familia Sanon. Quienes visitaban el parque en la década de 1960 solían ver a don Luis y a don Adelino caminando entre las máquinas, en las pistas, vestidos con ropa de trabajo o trajes sencillos, escuchando el sonido de los motores y supervisando personalmente cada engranaje. La gestión era estrictamente familiar, paternalista y obsesiva con la limpieza y el orden. Para los fundadores, cada atracción no era solo un activo comercial, sino una pieza de ingeniería que debía funcionar con la precisión de un reloj suizo. El público porteño respondió con un entusiasmo arrollador. En una Argentina donde el poder adquisitivo de los trabajadores permitía el disfrute del ocio y donde el paseo del fin de semana se estaba consolidando como un ritual sagrado de la vida urbana, el Little Park se transformó rápidamente en el destino favorito de las familias. Ya no era necesario esperar la llegada de un circo ambulante o de una feria temporal para subirse a una calecita o experimentar la adrenalina de una atracción mecánica. Buenos Aires finalmente tenía su propia ciudad de la ilusión, abierta todo el año y plantada sobre la tierra más cotizada de la metrópoli. Aquel sueño inmigrante, nacido en los astilleros y talleres de una Italia devastada, había echado raíces en la tierra prometida del sur. Los hermanos Sanon habían logrado lo que pocos, transformar un terreno baldío en el centro neurálgico de la felicidad infantil argentina. Pero ninguno de ellos, en aquellos días optimistas de 1960, podía anticipar que ese monumental aparato de hierro y electricidad que comenzaba a girar en la Recoleta terminaría convirtiéndose, 30 años después, en el escenario del dolor más grande en la historia del entretenimiento nacional. Hacia comienzos de la década de 1970, el parque de diversiones Ital Park ya no era una simple concesión municipal en un predio verde de la ciudad. Se había convertido en un fenómeno cultural masivo, un símbolo indiscutible del entretenimiento urbano y el epicentro de la ilusión de la sociedad argentina. Durante los años 70 y los primeros años de la década de 1980, el complejo atravesó lo que hoy se recuerda, con una mezcla de orgullo y profunda nostalgia, como su verdadera edad de oro. Para comprender la magnitud de lo que representaba el parque en aquellos años, es necesario situarse en el contexto de la vida cotidiana del porteño y del habitante del Gran Buenos Aires. Era una época donde el concepto del paseo del fin de semana constituía un ritual casi sagrado para la familia argentina. De lunes a viernes, la ciudad transcurría a un ritmo vertiginoso entre oficinas, fábricas, colegios y el comercio de barrio. Pero los sábados y domingos, la rutina se pausaba y cientos de miles de familias se lanzaban a las calles en busca de esparcimiento. En ese esquema cultural, el predio de Avenida del Libertador y Callao ocupaba un lugar de privilegio absoluto. Lo que generaba un atractivo magnético y único en el mundo era, en primer lugar, el extraordinario contraste social y geográfico que ofrecía su ubicación. La Recoleta era, y sigue siendo, el barrio más aristocrático de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sus bulevares arbolados, sus edificios de arquitectura estilo francés que emulaban la elegancia de París, sus cafés tradicionales, sus boutiques de lujo y el histórico cementerio constituían el hábitat natural de la clase alta porteña. Sin embargo, justo allí, en medio del silencio señorial y la exclusividad residencial, se levantaba una monumental ciudad de hierro y neón. El contraste era fascinante.
De un lado de la avenida, la serenidad de los palacios diplomáticos. Del otro, el bullicio desbordante de la multitud, el rugido de los motores eléctricos, la música popular que emanaba de los altoparlantes y el destello intermitente de miles de lámparas de colores. Lejos de ser un elemento de rechazo para el ciudadano común, esa dualidad democratizó el espacio público. El parque funcionaba como un verdadero punto de encuentro social, donde convergían los pibes de los barrios populares que llegaban en colectivos o trenes desde el conurbano bonaerense, las familias de la clase media tradicional que arribaban en sus primeros autos propios y los jóvenes de la zona norte de la capital. Todos compartían el mismo asombro ante aquellas estructuras monumentales que desafiaban la gravedad. La oferta electromecánica de los hermanos Luis y Adelino Sanon había crecido de manera exponencial. Para fines de los años 70, el complejo contaba con más de 30 atracciones operativas que cubrían todas las edades y niveles de adrenalina. Entre ellas, algunas piezas se transformaron en verdaderos íconos generacionales, grabados a fuego en la memoria colectiva del país. La Super 8, la reina indiscutida del predio. Una montaña rusa de estructura metálica importada que deslumbraba por su recorrido vertiginoso, sus caídas abruptas y ese sonido característico, fuerte y estridente, que hacían las ruedas de acero al deslizarse sobre los rieles. Era la máxima prueba de valentía para los adolescentes de la época. El tren fantasma y el laberinto del terror. Dos clásicos infaltables que combinaban animatronics rudimentarios, juegos de luces y efectos sonoros que provocaban gritos entre los más chicos y servían de excusa perfecta para el abrazo cómplice en las primeras citas de los jóvenes porteños. El Dumbo y las tazas giratorias. Atracciones diseñadas para el público infantil que aportaban el colorido y el dinamismo visual que caracterizaba las postales fotográficas del parque. La coctelera y el Matterhorn, juegos de alta velocidad, fuerza centrífuga y movimientos pendulares que desafiaban el equilibrio y provocaban una fascinación hipnótica en quienes observaban desde abajo. Durante los fines de semana de buen tiempo, los registros y las crónicas periodísticas de la época señalaban que el predio llegaba a recibir entre 10.000 y 15.000 visitantes diarios. Las colas frente a las boleterías sobre la Avenida del Libertador se extendían por varios metros, y en el interior del predio el murmullo constante de la gente se mezclaba con el aroma a garrapiñada, panchos, manzanas acarameladas y algodón de azúcar que vendían los puestos concesionados en los senderos internos. La influencia comercial de la marca superó rápidamente los límites físicos del terreno de Recoleta para penetrar en la cultura de masas de la Argentina. El complejo se convirtió en el escenario predilecto para la filmación de programas de televisión infantiles, comerciales de marcas populares y escenas de películas del cine nacional que buscaban retratar la alegría de la juventud y el modernismo urbano. Tener una entrada para el Ital Park era el premio máximo al que podía aspirar un alumno de primaria por haber obtenido buenas calificaciones, el regalo de cumpleaños más codiciado o el destino soñado de las excursiones escolares que llegaban desde diversas provincias del interior del país, para quienes la capital representaba un mundo mágico y cosmopolita. En aquel periodo de esplendor, la gestión empresarial de los Sanon parecía invencible. El flujo de caja era constante y abundante, lo que permitía mantener el predio en un estado de limpieza impecable y con un personal de operación visible y ordenado. La marca se había consolidado de tal forma que la palabra Ital Park se utilizaba en el habla cotidiana de los argentinos como un sinónimo indiscutible de diversión mecánica a gran escala. Un referente indiscutido en toda Hispanoamérica, que no tenía nada que envidiarle a los centros recreativos que comenzaban a proliferar en el hemisferio norte. Todo en la década del 70 transmitía una sensación de solidez, optimismo y movimiento perpetuo. La clase media argentina, a pesar de los vaivenes políticos del país, aún conservaba una capacidad de consumo que le permitía llenar las boleterías fin de semana tras fin de semana. Para un observador externo que contemplaba las luces giratorias desde las ventanas de un edificio en Recoleta, aquel imperio del entretenimiento parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, detrás del brillo deslumbrante de los neones y la euforia de la multitud, las gigantescas máquinas importadas no dejaban de acumular horas de desgaste continuo.
exigiendo un nivel de mantenimiento técnico y una inversión en divisas extranjeras que el convulsionado futuro económico de la Argentina muy pronto se encargaría de poner a prueba. Para entender la fascinación inagotable que el Italpark ejercía sobre el público argentino, no basta con recordar sus luces de neón o la ubicación privilegiada en Recoleta. Había un factor mucho más profundo y determinante: la monumental escala y la extrema complejidad técnica de su infraestructura electromecánica. En su momento de máximo esplendor, aquel terreno sobre la Avenida del Libertador y Callao funcionaba verdaderamente como una gigantesca ciudad industrial del entretenimiento. Una maquinaria sincronizada y masiva que latía al ritmo de miles de motores, engranajes y rieles de acero. A diferencia de otros parques de diversiones sudamericanos de la época, que se abastecían de juegos locales o atracciones menores adaptadas de ferias ambulantes, los hermanos Luis y Adelino Sanon habían tomado una decisión estratégica innegociable desde el principio. El Italpark sería un escaparate tecnológico de nivel mundial. Para lograrlo, los fundadores viajaban constantemente a Europa y Estados Unidos para adquirir de manera directa las creaciones más avanzadas y exigentes de los astilleros y las ferias mecánicas internacionales. Las atracciones que cruzaban el Océano Atlántico para instalarse en Recoleta eran literalmente los mismos ingenios mecánicos de vanguardia que deslumbraban al público en los grandes parques de Italia, Alemania Occidental o Norteamérica. Traer, armar y poner en funcionamiento aquellas moles metálicas representaba un desafío de ingeniería monumental para la Argentina del siglo XX. El parque albergaba gigantes mecánicos como la coctelera, una enorme estructura de brazos giratorios que sometía a los pasajeros a intensas fuerzas centrífugas. El Matterhorn, conocido también en la jerga de los habitués como el gusano loco, que simulaba una vertiginosa carrera de trineos alpinos sobre rieles ondulados a alta velocidad. O el imponente Super 8, cuya estructura pesaba decenas de toneladas de acero importado y exigía una cimentación subterránea formidable para soportar las vibraciones continuas del paso de los vagones cargados de adolescentes. Cada fin de semana, cuando las boleterías abrían sus ventanillas y miles de familias porteñas y del Gran Buenos Aires inundaban los senderos peatonales, el parque demandaba un consumo eléctrico equivalente al de una pequeña localidad fabril. Subestaciones transformadoras propias alimentaban sin descanso los motores de alto voltaje, el bombeo hidráulico y el destello incesante de miles de lámparas que iluminaban la noche porteña. El sonido de los ríes, los silbatos de despacho, las campanas de inicio de ciclo y la música pop de la época se fundían en una sinfonía urbana que los vecinos de Recoleta escuchaban a varias cuadras de distancia. Pero mantener latiendo ese corazón mecánico requería una obsesión absoluta por la precisión. Detrás del espectáculo visible que disfrutaban las familias argentinas, se escondía una infraestructura invisible y vital, un ejército silencioso de operarios, técnicos, electricistas y herreros que trabajaban día y noche en los talleres propios del predio. Durante los primeros 15 años de operación, bajo la mirada estricta y paternalista de los hermanos Sanon, la cultura de mantenimiento del Italpark era casi militar. Cuando las luces se apagaban y el público se retiraba por los portones del Libertador, comenzaba el turno de los técnicos. Cada rueda, cada freno de fricción, cada eje de transmisión y cada cadena era revisada, engrasada y calibrada. Para los fundadores, el mantenimiento no era un gasto opcional. Era el seguro de vida del negocio y una cuestión de honor profesional del oficio mecánico italiano que traían en la sangre. Las máquinas no debían simplemente girar, debían hacerlo con un margen de tolerancia cero a fallas. Aquel rigor técnico fue el pilar invisible sobre el que se edificó la fama indiscutible del parque durante más de un decenio. Sin embargo, ese mismo despliegue tecnológico y esa ambición sin límites de los Sanon escondían una debilidad estructural que aún no era evidente para el público que hacía largas filas para subirse a las calecitas o a los autos chocadores. Todas aquellas maravillas electromecánicas tenían una característica en común: dependían de manera absoluta, crítica y constante de repuestos, planos, insumos y mantenimiento altamente calificado de origen europeo y norteamericano. Mientras el parque generara una recaudación masiva y constante en boleterías,
Y mientras la economía argentina permitiera un flujo regular de importaciones de rodamientos originales, ejes de acero especial e instrumental de control importado, aquella maquinaria de ocio parecía eterna e indestructible. Era una ilusión perfecta donde el vértigo y la seguridad iban de la mano, y donde el público confiaba ciegamente su integridad física al prestigio técnico del sello Italpark. Nadie podía sospechar aún que la verdadera prueba de fuego no vendría del interior de los laboratorios o de los talleres de la familia Sanón, sino de un cambio de paradigma comercial e inflacionario que muy pronto sacudiría las cimientos de toda la República Argentina, transformando el orgullo técnico de esas máquinas importadas en una pesada carga imposible de sostener. Más allá de las vertiginosas atracciones de alta adrenalina como el Super 8 o la coctelera, el verdadero secreto comercial y el éxito sostenido del Italpark residía en su capacidad para ofrecer un universo de entretenimiento integral que cautivaba absolutamente a todos los integrantes de la familia argentina. Para la clase media urbana y los sectores trabajadores del Gran Buenos Aires, que mes a mes hacían un esfuerzo económico para disfrutar del ritual del fin de semana, el predio de Recoleta no era simplemente un parque de juegos mecánicos, era un ecosistema de ocio completo, un espacio social donde cada generación encontraba su propio rincón de felicidad y asombro. Mientras los adolescentes medían su valentía en las montañas rusas, los más chicos encontraban su propio paraíso en atracciones visualmente deslumbrantes como el Dumbo, las clásicas tazas giratorias o el histórico carrusel veneciano. Este último no era un juego infantil cualquiera. Era una verdadera obra de arte artesanal, traída directamente desde Europa, con caballos de madera tallados y pintados a mano, que giraban al compás de una melodía clásica. Para miles de padres y abuelos que se apostaban alrededor de la plataforma con sus primeras cámaras fotográficas, ver a sus hijos sonreír sobre aquel tío vivo era la postal definitiva del ascenso social y del bienestar familiar en la Argentina de los años 70. El recorrido por las veredas internas del predio era, en sí mismo, una experiencia sensorial inolvidable que hoy forma parte de la memoria emotiva de toda una generación. El aire de Avenida, del Libertador y Callao perdía su aroma a combustible urbano para impregnarse del perfume inconfundible y dulce de las manzanas acarameladas, el algodón de azúcar recién hilado, los churros calientes, el maní garrapiñado y los panchos con mostaza que se comercializaban en los tradicionales puestos de estilo alpino, distribuidos estratégicamente a lo largo de los senderos. El parque entendía a la perfección la cultura del consumo popular. No bastaba con vender un boleto para un juego mecánica. Había que vender una tarde completa de indulgencia y celebración familiar. Otro de los pilares del corazón mecánico del predio eran sus legendarias pistas de autos chocadores, popularmente conocidos como los chocadores, y el trazado de Monza Karting. Estas atracciones funcionaban como verdaderos templos de interacción social para la juventud porteña y bonaerense. En una época previa a la aparición de los shoppings cerrados, los videojuegos de salón o la Internet, las pistas de chocadores de Little Park eran el punto de encuentro por excelencia, el lugar donde se iniciaban amistades, donde se cruzaban miradas entre colegios de distintas zonas de la capital y donde nacían los primeros noviazgos adolescentes a la salida de la escuela secundaria. Sin embargo, ese corazón latía gracias a una estructura de costos que, en silencio y a espaldas de los miles de visitantes diarios, comenzaba a volverse extraordinariamente compleja y vulnerable. Para mantener en funcionamiento una oferta tan diversa y masiva de atracciones importadas, desde los motores hidráulicos de los juegos pesados hasta las delicadas transmisiones de los juegos infantiles, la familia Sanon había montado un sistema de gestión y mantenimiento que dependía en un 100% del flujo de comercio exterior de la República Argentina. Cada repuesto técnico, desde un rulemán de precisión para un eje de alta velocidad, hasta los esquemas de circuitos eléctricos y las válvulas de presión, debía comprarse y pagarse con divisas extranjeras a firmas especializadas en Italia, Alemania y los Estados Unidos. Durante los años de esplendor económico y estabilidad cambiaria relativa, este modelo funcionó con la precisión de un engranaje perfectamente lubricado. Los ingresos millonarios de las boleterías en pesos permitían cubrir sin dificultades
las importaciones en dólares o liras italianas, garantizando un estándar de seguridad de nivel internacional. Pero este frágil equilibrio comercial escondía una trampa implacable. La viabilidad del parque estaba directamente atada a la salud de la macroeconomía argentina. La infraestructura de Little Park era en esencia una isla de tecnología europea implantada en un país con una historia crónica de volatilidad financiera, devaluaciones abruptas y restricciones cambiarias. Mientras las boleterías siguieran recaudando a ritmo récord, la ilusión se mantenía intacta y las máquinas seguían girando sin cesar bajo el cielo porteño. Ninguno de los miles de pibes que hacían fila para subirse al gusano loco en las tardes de domingo podía imaginar que aquella imponente ciudad del entretenimiento ya comenzaba a caminar sobre el filo de una navaja económica. Muy pronto, el estallido inflacionario de los años 80 y el paulatino deterioro del salario real en la Argentina pondrían a prueba la resistencia del corazón mecánico de Recoleta, enfrentando a sus dueños a un dilema financiero y operativo que terminaría siendo fatal para la historia del parque. El ingreso a la década de 1980 marcó el inicio de la etapa más compleja y silenciosamente destructiva en la larga historia de Little Park. Hacia el exterior y ante los ojos deslumbrados de las miles de personas que seguían desbordando las boleterías sobre la Avenida del Libertador cada fin de semana, el predio de Recoleta continuaba presentándose como un indiscutible templo del entretenimiento. Una ciudad mágica donde las luces de neón nunca perdían su brillo y la música seguía sonando a todo volumen. Sin embargo, detrás de esa fachada festiva, el modelo operativo y comercial, diseñado 20 años atrás por los hermanos Luis y Adelino Sanon, comenzaba a chocar de frente contra una realidad macroeconómica que terminaría por carcomer sus cimientos. La inestabilidad cambiaria, la devaluación constante de la moneda nacional y finalmente el estallido de la hiperinflación. Para comprender cómo un gigante tan rentable empezó a resquebrajarse por dentro, es necesario analizar el funcionamiento de su economía operativa. Como se ha señalado, el verdadero valor diferencial del parque residía en su infraestructura electromecánica importada. Todas y cada una de las atracciones emblemáticas que convocaban a la multitud, desde la fuerza centrífuga de la coctelera y la velocidad vértigo del Matterhorn, hasta la imponente estructura de acero de la montaña rusa Super 8, eran maquinarias europeas que operaban bajo estándares técnicos sumamente rígidos. Ninguna de estas atracciones había sido construida con tecnología local, ni estaba diseñada para funcionar con soluciones alternativas. En condiciones normales de operación, el mantenimiento preventivo de este tipo de parques requiere un flujo constante de comercio exterior. Un rulemán de alta revolución para los ejes del Super 8, una válvula de compresión hidráulica, un arnés de seguridad con cierre mecánico especial o incluso los circuitos integrados para los controles de mando de los juegos debían ser adquiridos indefectiblemente en las casas matrices de Italia, Alemania Occidental o los Estados Unidos. Durante los años de paridad cambiaría favorable o estabilidad de las divisas. Los Sanon cubrían esas importaciones sin mayores sobresaltos, utilizando los fabulosos ingresos en pesos que generaban las boleterías del predio. Pero a medida que la economía argentina avanzaba hacia los años 80, el escenario cambió de manera drástica y estructural. El país se sumergió en una espiral de devaluaciones severas, escasez crónica de reservas internacionales y sucesivos cambios de signo monetario que hicieron temblar a todas las empresas con dependencia de insumos extranjeros. De pronto, comprar una pieza de repuesto original en Europa ya no era solo un trámite administrativo. Se convirtió en una operación financiera titánica, sujeta a regulaciones cambiarias restrictivas, costos de importación prohibitivos y una divisa extranjera que duplicaba o triplicaba su valor en cuestión de semanas. Fue en este contexto donde se produjo la fractura oculta de Little Park. Ante la imposibilidad de sostener el ritmo de importaciones de repuestos legítimos al costo que imponía el dólar o la lira italiana, la administración del parque se vio empujada a tomar una decisión tan comprensible desde la lógica de la supervivencia financiera de corto plazo como fatal para la seguridad técnica a largo plazo. Comenzó la era de la sustitución y la improvisación local. Poco a poco, los talleres del predio en Recoleta, aquellos mismos donde en los años 60 y 70
Se respiraba una cultura de rigurosidad mecánica casi militar. Empezaron a modificar sus prácticas cotidianas. Cuando un eje acusaba fatiga de metal o una pieza de desgaste del sistema de frenado llegaba al final de su vida útil, según los manuales del fabricante, ya no se emitía automáticamente una orden de compra internacional para reemplazarla por su componente original de fábrica. En su lugar, los operarios recibían la instrucción de reparar, tornear, soldar o adaptar piezas dentro de los mismos talleres del parque, o bien encargarlas a fundiciones y talleres metalúrgicos del Gran Buenos Aires, que intentaban copiar las especificaciones de las piezas europeas, utilizando aceros de calidad nacional, no siempre homologados, para esfuerzos de alta torsión y vibración continua. Esta nacionalización forzada del mantenimiento no era visible para el público adolescente ni para las familias que seguían disfrutando de sus tardes libres en el predio. Una mano de pintura sintética brillante sobre los metales, la reposición de las lámparas de colores en las cartelerías y la música pop que resonaba desde los parlantes alcanzaban para sostener el contrato de ilusión con la sociedad. Pero en las entrañas de las máquinas, lejos del alcance de la vista, la fricción de los materiales no perdonaba. El óxido comenzó a acumularse debajo del neón. Las holguras en los rodamientos se hicieron mayores y las piezas sometidas a esfuerzos dinámicos extremos empezaron a acumular niveles de tensión y fatiga, para los cuales no habían sido diseñadas. El deterioro técnico y la sustitución obligada de repuestos en los talleres internos del Ital Park coincidieron con el estallido de una de las mayores catástrofes socioeconómicas en la historia contemporánea de la Argentina. El proceso hiperinflacionario de los años 1988 y 1989. Durante aquellos meses dramáticos, la economía del país entró en una espiral de descontrol absoluto. El austral, la moneda nacional vigente en ese momento, perdía su valor día a día. Las listas de precios en los supermercados se remarcaban por horas y el salario real de los trabajadores sufrió una pulverización sin precedentes. En ese contexto de incertidumbre financiera extrema, el ritual sagrado del paseo familiar del fin de semana sufrió un golpe devastador. Para la gran mayoría de las familias porteñas y del conurbano bonaerense, que históricamente habían constituido el motor del éxito masivo del predio de Recoleta, destinar presupuesto al entretenimiento dejó de ser una opción viable. El ocio se convirtió de la noche a la mañana en un lujo inaccesible. La caída en el poder adquisitivo se tradujo de forma inmediata en las boleterías del parque. Aunque los fines de semana las puertas sobre la Avenida del Libertador seguían abriéndose, las multitudinarias filas que antaño se extendían por cuadras comenzaron a ralear. Quienes aún lograban pagar la entrada general ya no consumían con la misma soltura en los puestos de garrapiñada, manzanas acarameladas o churros, ni compraban talonarios interminables de boletos para repetir una y otra vez sus recorridos en la Super 8 o en los chocadores. Esta contracción brutal en la demanda enfrentó a la administración de los hermanos Luis y Adelino Sanón a un dilema operativo y financiero asfixiante. Por un lado, la recaudación en boletería se desplomaba en términos reales, devorada por una inflación diaria que destruía la rentabilidad del negocio. Por otro lado, la estructura de costos de un complejo electromecánico de 45.000 metros cuadrados era implacable y rígida. El consumo masivo de energía eléctrica para mover los motores de alto voltaje, la nómina salarial de cientos de operarios y técnicos, los impuestos municipales y, sobre todo, el costo inalcanzable de cualquier insumo o repuesto de origen extranjero, cuyos valores trepaban al ritmo enfurecido del dólar estadounidense. Atrapada en esa tijera de menores ingresos y costos operativos disparados, la gerencia del Ital Park recurrió a la variable de ajuste más peligrosa y silenciosa que puede adoptar una empresa de entretenimiento electromecánico: la profundización de la desinversión en el mantenimiento preventivo y estructural de las instalaciones. A finales de la década de 1980, la rigurosa cultura técnica que había caracterizado al parque en sus épocas de esplendor ya era tan solo un recuerdo lejano entre los trabajadores antiguos. Los manuales de procedimiento de las casas matrices europeas fueron quedando sepultados en el olvido y se consolidó una lógica de supervivencia operativa cotidiana.
Ya no se reemplazaban piezas por el mero cumplimiento de las horas de vuelo o los ciclos de fatiga estipulados por los fabricantes del exterior. Una atracción solo se detenía, se desarmaba y se intervenía a fondo cuando presentaba una falla evidente, un ruido alarmante o una rotura inmovilizante. El paisaje interno del predio comenzó a reflejar esta decadencia silenciosa. Bajo el neón intermitente que aún intentaba sostener la ilusión mágica frente al público infantil, las estructuras de las montañas rusas y los juegos mecánicos exhibían capas de óxido en los puntos de unión, soldaduras locales ejecutadas sin los controles de rayos X o ultrasonido que exige la industria pesada, y adaptaciones mecánicas de fortuna que buscaban mantener los motores funcionando a cualquier costo. Los operarios del taller, muchos de ellos excelentes artesanos metalúrgicos, pero desprovistos de los materiales, los aceros especiales y el presupuesto necesario, hacían verdaderos malabares técnicos para que las atracciones pudieran abrir sus ventanillas cada sábado por la mañana. El parque de diversiones más grande y prestigioso de Sudamérica se había transformado, en la práctica, en un gigante fatigado que operaba al límite de su resistencia material. La ilusión del entretenimiento seguía de pie sobre la esquina más cotizada de la aristocrática Recoleta, pero en las entrañas de acero de sus atracciones, el reloj de la fatiga mecánica corría sin pausa. La hiperinflación no solo había destruido el bolsillo de las familias argentinas, había socavado el margen de seguridad de una infraestructura que ya no podía soportar su propio peso, preparando el terreno en silencio para una tragedia que marcaría un punto de no retorno en la historia de la ciudad. A fines de la década de 1980, el desgaste de la infraestructura de Little Park ya no era un secreto guardado exclusivamente dentro de los talleres de fundición del predio. Lo que había comenzado como un proceso silencioso de deterioro y sustitución forzada de piezas bajo el rigor de la hiperinflación, empezó a manifestarse de manera visible en la operatoria diaria del complejo. Las advertencias sobre la vulnerabilidad del sistema se multiplicaron, pero cayeron en un vacío administrativo, donde la necesidad comercial de mantener las boleterías facturando se impuso sobre la prudencia técnica. El primer síntoma evidente de este ocaso fue el incremento exponencial en las interrupciones del servicio. En sus años de esplendor, ver un juego detenido por fallas técnicas era una rareza extraordinaria que incomodaba profundamente al orgullo de los hermanos Shannon. Hacia 1988 y 1989, sin embargo, las detenciones abruptas en medio de los ciclos de funcionamiento se volvieron parte de la rutina habitual de las tardes de sábado y domingo. No era extraño que los adolescentes que hacían largas filas para subirse a la Super 8 o a la coctelera tuvieran que esperar varios minutos mientras un técnico, herramienta en mano, se trepaba a las estructuras de hierro para destrabar un freno de fricción trabado, ajustar una cadena de tracción destensada o reiniciar un motor recalentado. A estos incidentes menores se sumaron eventos de mayor gravedad que funcionaron como inequívocas alarmas de un peligro latente. Uno de los episodios más recordados por los habitués de aquella época fue un principio de incendio en las instalaciones del clásico Tren Fantasma. El cortocircuito en una vieja caja de fusibles, sumado al desgaste del cableado eléctrico sometido a décadas de intemperie y sobrecarga, generó un humo denso que obligó a evacuar la atracción de emergencia entre la desesperación de chicos y grandes. Si bien el hecho no dejó víctimas fatales que lamentar, evidenció la obsolescencia de un sistema eléctrico que operaba al límite de su capacidad máxima. En paralelo, la relación entre el parque y su entorno urbano comenzó a fracturarse drásticamente. El barrio de Recoleta también estaba cambiando. Las familias aristocráticas y los vecinos de los suntuosos edificios sobre las avenidas del Libertador y Callao, que durante décadas habían tolerado la ciudad de neón con cierta simpatía o indiferencia, empezaron a alzar la voz. Las asociaciones vecinales canalizaron numerosas denuncias y quejas formales ante la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. El reclamo ya no se limitaba a los ruidos molestos de las sirenas, los rugidos de los motores o el impacto visual de las estructuras metálicas. Se centraba cada vez más en la sensación de abandono, la falta de pintura, el desorden en los accesos peatonales y, de manera incipiente, la inseguridad de ciertas instalaciones que ya mostraban piezas oxidadas a la vista de los peatones. Ante esta acumulación de señales de alarma,
El rol del Estado municipal fue de una pasividad letal. A pesar de que el Little Park operaba sobre un predio de dominio público otorgado en concesión por la propia capital, las inspecciones integrales de seguridad electromecánica brillaron por su ausencia o se redujeron a meros trámites burocráticos de control de papeles y pago de cánones. La administración urbana de fines de los 80 y principios de los 90, atravesada por sus propias crisis de gestión y transiciones políticas en un país convulsionado, no contaba con un cuerpo técnico especializado ni con laboratorios municipales capaces de auditar la fatiga de material o la integridad estructural de maquinarias complejas importadas 3 décadas atrás. Para los dueños del complejo, cada aviso ignorado era una pequeña victoria en su carrera diaria por la supervivencia financiera. Deteriorados en su rentabilidad real y presionados por costos operativos que escalaban al ritmo del dólar, los administradores se aferraron a la fe en la robustez histórica de sus fierros. La lógica que dominaba las decisiones gerenciales en aquel invierno de 1990 era fatalmente simple. Mientras los juegos funcionaran, mientras los motores siguieran encendiendo cada mañana y el público, aunque disminuido, siguiera cruzando los portones de hierro de Recoleta, no había razón suficiente para apagar las luces y detener la maquinaria del ocio. El parque de diversiones más prestigioso de América Latina había ingresado en un cono de sombra. La distancia entre un fin de semana habitual de paseo en familia y la catástrofe irreversible se había reducido a milímetros de acero fatigado. El gigante de la ilusión ya no caminaba sobre bases sólidas, sino sobre las ruinas no declaradas de su propia ingeniería, esperando en completo silencio el impacto de un accidente que pondría un punto final dramático y violento a 30 años de historia. El domingo 29 de julio de 1990 amaneció como un típico día de invierno porteño, frío, seco y con un cielo grisáceo que apenas dejaba pasar el sol. En la ciudad de Buenos Aires, las vacaciones de invierno estaban en su pleno apogeo, y pese al contexto económico adverso de la época, miles de familias porteñas y del Gran Buenos Aires decidieron hacer el esfuerzo habitual del fin de semana para llevar a sus pibes al parque de diversiones Ital Park. Desde temprano, la clásica postal de la aristocrática esquina de las avenidas del Libertador y Callao cobró vida. Colectivos llenos de adolescentes descargando pasajeros en la parada, vendedores ambulantes ofreciendo manzanas acarameladas en las veredas externas y las interminables filas frente a las boleterías de hierro para sacar un talonario de pases. Entre las miles de personas que cruzaron los portones de reja aquella tarde se encontraba Roxana Alaimo, una chica de apenas 15 años vecina de la zona sur del conurbano bonaerense, que había llegado al predio en compañía de un grupo de amigos del colegio para celebrar el fin del receso escolar. Para cualquier adolescente argentino de aquella generación, subirse a las atracciones mecánicas de Little Park no era tan solo un pasatiempo infantil. Era un ritual de iniciación, una muestra de audacia entre pares. Hacia las 3 de la tarde, con el predio funcionando a su máxima capacidad operativa del día y con la música pop saturando los altoparlantes del recinto, el grupo de amigos decidió desafiar a uno de los juegos más convocantes y vertiginosos de todo el parque, el clásico Matterhorn, al que todo el mundo conocía popularmente en la jerga de los habitués como el gusano loco. El Matterhorn, fabricado en Europa por una firma especializada en juegos de alta velocidad, era un ingenio electromecánico imponente. Su estructura consistía en una pista circular ondulada, con fuertes pendientes y declives de acero, sobre las cuales giraba velozmente un convoy de vagones biplaza enganchados a un eje central giratorio, mediante robustos brazos hidráulicos y de metal. Cuando el juego iniciaba su ciclo de funcionamiento, la fuerza centrífuga empujaba violentamente a los vagones hacia el exterior del perímetro mientras giraban a toda velocidad sobre las lomas de la pista, provocando en los pasajeros una mezcla irresistible de vértigo, desorientación y risas incontenibles. Roxana y uno de sus compañeros, Karina, entregaron sus tickets al operario de turno y tomaron asiento en el vagón número 5 del convoy. Se ajustaron la barra de retención mecánica, el campanazo de salida resonó en la plataforma y el motor eléctrico de alta tensión rugió, como lo hacía infinitas veces cada tarde de domingo. Los vagones comenzaron su marcha lenta para ganar envión,
de manera progresiva hasta alcanzar su velocidad de régimen máxima. Todo parecía desarrollarse dentro de la absoluta normalidad de un día de fiesta. El bullicio de la multitud alrededor, el destello incesante de las luces de color y los gritos de euforia de los adolescentes que giraban suspendidos en el aire. Sin embargo, en las entrañas metálicas del vagón número 5, oculta debajo de la fibra de vidrio del habitáculo y cubierta por sucesivas capas de pintura sintética y grasa lubricante, la física de los materiales estaba librando su última batalla. Uno de los ejes de acero de la estructura de sujeción que conectaba el coche con el brazo directriz central, sometido a años de vibración continua, esfuerzos de alta torsión y fatiga de metal, presentaba una microfisura interna que se había ido extendiendo silenciosamente con el paso de los meses. En una estructura de ingeniería pesada, verdaderamente auditada, esa falla en la continuidad de la masa metálica habría sido detectada a tiempo mediante controles de rigor con ultrasonido o rayos X. Pero en el invierno de 1990, bajo la precaria cultura de mantenimiento que dominaba los talleres del predio, la fisura pasó absolutamente inadvertida. A las 15:30 horas en punto, el juego alcanzó el pico máximo de su fuerza centrífuga. Al tomar una de las bajadas más pronunciadas de la pista circular, el eje de sujeción del vagón número 5 no soportó más la tensión estructural y se partió por la mitad con un estruendo metálico seco y aterrador que cortó de golpe el bullicio habitual del predio. Desprendido por completo del convoy giratorio e impulsado por la tremenda velocidad acumulada y la inercia sin control, el vagón salió despedido por el aire como un proyectil fuera de órbita. Voló varios metros por encima de las cabezas del público que esperaba su turno en la fila y se estrelló de frente, con una violencia destructiva espeluznante, contra las barreras de contención laterales y un muro de concreto que delimitaba el sector del juego. El impacto fue tan brutal e insospechado que las risas se transformaron en un segundo exacto en un silencio sepulcral, seguido de inmediato por una ola de gritos de pánico, confusión y desesperación que se propagó velozmente por todos los senderos de Recoleta. El impacto del vagón número 5 contra las barreras de hormigón fue tan violento que provocó una onda expansiva de terror en un radio de varias cuadras. En una fracción de segundo, la adrenalina festiva de aquella tarde de domingo se transformó en una escena de caos absoluto y desesperación. El saldo de la falla mecánica fue inmediato e irreversible. Roxana Alaimo, de 15 años, perdió la vida en el acto debido a la gravedad de los traumatismos, mientras que su amiga Karina sufrió heridas de extrema consideración que la dejarían con secuelas físicas y psicológicas permanentes. Lo que sucedió en los minutos posteriores al siniestro expuso de manera crudísima y descarnada la desnaturalización y la pérdida de reflejos de la administración de Little Park. Cuando el griterío y el llanto se apoderaron del sector del Matterhorn, el público que abarrotaba el predio comenzó a correr en distintas direcciones, presa del pánico y sin entender con claridad qué había ocurrido. En un parque de diversiones concebido bajo estándares modernos de seguridad, un incidente de tal magnitud habría activado de inmediato un protocolo integral de evacuación, el corte general de la energía eléctrica y el despeje de los accesos peatonales para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia. Sin embargo, nada de eso ocurrió en la aristocrática esquina de Libertador y Callao. En un gesto que todavía hoy, más de 3 décadas después, genera una profunda indignación y condena social en la memoria colectiva argentina, los responsables operativos del predio no ordenaron la clausura inmediata de las boleterías ni suspendieron el funcionamiento del resto de las atracciones. Mientras las primeras ambulancias de los servicios hospitalarios de la ciudad de Buenos Aires y los patrulleros policiales se abrían paso a toda velocidad, con sus sirenas encendidas entre la multitud que colmaba la avenida, la gerencia del complejo tomó la decisión insólita de aislar el área del desastre utilizando lonas de plástico y lonas industriales impermeables. Cubrieron los restos destrozados del vagón número 5. Formaron un cordón precario con personal de seguridad y pretendieron que la rutina de la diversión continuara como si nada hubiese pasado a escasos metros de allí. El contraste resultaba monstruoso y surrealista. Por un lado de la lona, el dolor, la sangre, el trabajo desesperado de los médicos y el llanto desgarrador de los amigos de las víctimas.
Por el otro lado, a tan solo unos pasos de distancia, las luces de neón seguían parpadeando. La música pop continuaba retumbando en los altoparlantes y las calecitas, los autos chocadores y la montaña rusa Super 8 seguían girando y cobrando boletos. La lógica comercial de facturación, empujada por los años de desesperación inflacionaria, había cegado por completo el criterio humano de la empresa. Esta pretensión indecente de mantener el negocio en marcha apenas duró un par de horas. A medida que la noticia del siniestro se difundió, como la pólvora a través de las radios que transmitían los partidos de fútbol del domingo y las primeras emisiones de los noticieros televisivos, una multitud de padres angustiados se agolpó frente a los portones de reja, exigiendo saber si sus hijos estaban a salvo. La indignación pública se volvió insostenible. Poco antes del anochecer, se hizo presente en el predio del barrio de Recoleta el juez correccional en turno, acompañado por un fuerte operativo policial y por funcionarios de inspección municipal. Ante la evidencia abrumadora de la tragedia y al constatar la insensatez de un parque que seguía funcionando con el cuerpo de una adolescente recién retirado de las pistas, la justicia ordenó la detención inmediata de los operadores responsables, el desalojo compulsivo de los miles de visitantes que aún permanecían en el interior y la colocación de fajas de clausura judicial en todas las boleterías y accesos al predio. Cuando el último cliente fue evacuado y los portones de hierro se cerraron con candados, un silencio sepulcral, desconocido e inquietante cayó por primera vez en 30 años sobre las 4 o 5 hectáreas más valiosas de la capital argentina. Los motores eléctricos se apagaron, las luces giratorias de la rueda de la fortuna se oscurecieron de golpe y la música que había animado la infancia de generaciones se silenció para siempre. El invierno porteño se devoró la ilusión. El 29 de julio de 1990, no solo se había apagado el ruido mecánico del parque, se había terminado, de la forma más trágica posible, una era fundamental en la cultura del entretenimiento familiar de la República Argentina. El lunes 30 de julio de 1990, Buenos Aires se despertó en estado de conmoción absoluta. Las tapas de los diarios matutinos de alcance nacional y las primeras emisiones de los noticieros radiales y televisivos del día no hablaban de otra cosa. La tragedia de Little Park acaparó por completo la atención pública, desplazando incluso a los agudos problemas económicos y políticos que atravesaba el país en aquel crudo invierno de la transición menemista. La indignación social creció a un ritmo vertiginoso, alimentada por el testimonio desgarrador de la familia de Roxana Laimo y por los relatos de los miles de visitantes que habían sido testigos de la insensatez patronal de intentar continuar cobrando boletos con una adolescente fallecida a pocos metros de distancia. Ante la magnitud del escándalo y la presión insostenible de una opinión pública que exigía respuestas inmediatas, la reacción del Estado municipal ya no pudo ser la de la indiferencia o el mero trámite burocrático. En las primeras horas de esa mañana, el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso, quien ejercía la jefatura del gobierno local, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una época previa a la autonomía de la ciudad, firmó un decreto de necesidad y urgencia fulminante. El instrumento legal ordenó la clausura preventiva, integral e indefinida de todo el complejo de la Avenida del Libertador y Callao, así como la revocación inmediata de las licencias de funcionamiento de las más de 30 atracciones electromecánicas operativas en el predio. Aquella medida administrativa representó el golpe de gracia para la estructura comercial de los hermanos Luis y Adelino Zanón. En cuestión de horas, el predio de 45.000 metros cuadrados quedó formalmente bajo custodia de la Policía Federal Argentina y de la Guardia de Infantería. Las fajas legales con la leyenda «Clausurado, Juzgado Correccional» se multiplicaron sobre las boleterías, los portones de acceso vehicular y las veredas perimetrales de Recoleta. Ningún socio, administrador ni técnico de la empresa pudo volver a ingresar a las instalaciones sin una autorización expresa y una escolta de los peritos de la justicia penal. En el ámbito judicial, la causa avanzó con una celeridad poco habitual para la época. El juez correccional a cargo de la investigación ordenó la realización de peritajes técnicos exhaustivos sobre los restos del vagón número 5 y sobre todo el sistema de sujeción e impulsión del Matterhorn.
Los resultados de los laboratorios metalúrgicos oficiales fueron lapidarios y confirmaron punto por punto las peores sospechas que se rumoreaban desde hacía años entre los trabajadores del rubro. El eje central de retención había colapsado debido a una fatiga de material extrema y no tratada, agravada por fisuras microscópicas de larga data que jamás fueron detectadas ni evaluadas por falta de controles de ensayos no destructivos, como ultrasonido o radiografía industrial. Los peritos dictaminaron que no había existido ningún accidente imprevisible, ni un caso fortuito propio del azar mecánico. Lo que había ocurrido en la tarde del 29 de julio era la consecuencia directa y matemáticamente calculable de años de desinversión en mantenimiento preventivo, el uso de repuestos no homologados y la negligencia en la supervisión técnica de una maquinaria sometida a esfuerzos dinámicos brutales. Con estas pruebas contundentes sobre la mesa, la justicia procesó a los responsables operativos y mecánicos del complejo bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones graves, embargando además las cuentas bancarias de la sociedad concesionaria para garantizar las futuras indemnizaciones civiles. Sin embargo, el colapso judicial y administrativo de Lethal Park disparó de inmediato una segunda tragedia, esta vez de índole laboral y social, que transcurrió en el silencio de los días posteriores. Con las fajas de clausura firmemente pegadas en las rejas y la cuenta de ingresos de boletería reducida a cero de un segundo a otro, la empresa entró en una paralización operativa y financiera total. Más de 200 trabajadores directos, entre operarios de juego, boleteros, electricistas, herreros de mantenimiento, personal de limpieza y seguridad, se encontraron repentinamente en la calle, sin explicaciones claras sobre su futuro y sin el cobro de sus haberes salariales de fin de mes. A este cuerpo de empleados de planta se sumaban cientos de familias de trabajadores indirectos y pequeños concesionarios independientes que vivían del ecosistema cotidiano del parque. Los vendedores de garrapiñada, churros y manzanas acarameladas, los fotógrafos de plaza que inmortalizaban a los niños en las calecitas, los distribuidores de golosinas y los transportistas escolares que organizaban las excursiones desde el conurbano bonaerense y el interior del país. Para toda esta red de laburantes, la clausura definitiva del predio no solo significó el fin de un mito cultural porteño, sino la pérdida abrupta de su única fuente de sustento en medio de una economía nacional que todavía crujía bajo las secuelas del proceso hiperinflacionario. Durante las semanas y meses siguientes, los portones de Avenida del Libertador y Callao se convirtieron en un escenario de protesta y desolación. Mientras en los tribunales los abogados de la familia Sanón iniciaban un largo, costoso e infructuoso laberinto de apelaciones legales para intentar revertir la rescisión de la concesión municipal y recuperar el derecho a operar. En las veredas externas, los trabajadores despedidos quemaban neumáticos y colgaban banderas exigiendo el pago de indemnizaciones y la preservación de sus puestos de trabajo. La imagen aristocrática y pulcra de la Recoleta se transformó radicalmente. El frente del parque, que durante 3 décadas había sido sinónimo de luces de neón, alegría infantil y filas ordenadas de familias paseando los domingos, exhibía ahora fajas judiciales desgastadas por la lluvia, pintadas de protesta sindical y candados oxidados en las rejas de hierro. El imperio de entretenimiento más prestigioso de Sudamérica había quedado jurídicamente paralizado, congelado en el tiempo y atrapado en una telaraña legal de la que jamás lograría escapar. La caída no era tan solo técnica o económica, era el colapso moral e institucional de un modelo de gestión que había apostado a exprimir hasta la última gota de rentabilidad de sus máquinas, ignorando que el precio final de esa negligencia se pagaría con el fin definitivo de su propia existencia. Durante casi toda la década de 1990, mientras la Argentina se sumergía de lleno en la era de la privatización, la convertibilidad y el auge del consumo en los grandes centros comerciales cerrados, el predio de la Avenida del Libertador y Callao permaneció detenido en el tiempo, como una herida abierta en el corazón de la zona más elegante de la ciudad de Buenos Aires. El Lethal Park se transformó en una gigantesca ciudad fantasma. Aquel terreno de 45.000 metros cuadrados, que durante 30 años había sido el símbolo indiscutible del paseo familiar,
la alegría y la modernidad mecánica, quedó sepultado bajo un silencio abrumador. Detrás de los portones de hierro oxidados y de las fajas de clausura judicial que la intemperie iba destrozando mes a mes, las más de 30 atracciones electromecánicas comenzaron un lento e inexorable proceso de degradación estructural. La imagen del parque abandonado en medio de la aristocrática Recoleta era digna de una postal posapocalíptica. La naturaleza empezó a reclamar el espacio que el pavimento y el hierro le habían arrebatado en 1960. Las malezas crecieron sin control entre los rieles de la Super 8, cubriendo las veredas internas donde antes se vendían garrapiñadas y manzanas acarameladas. Las cabinas de los autos chocadores acumularon agua de lluvia y suciedad, mientras que las carrozas ornamentadas del carrusel veneciano y los vagones pendientes de la coctelera perdían su brillo bajo el sol implacable de los veranos porteños y la humedad corrosiva de los inviernos. Para los vecinos de las lujosas torres de Avenida del Libertador, asomarse a los balcones ya no implicaba tolerar el bullicio de la multitud ni el destello de los neones. Ahora significaba contemplar un cementerio de chatarra monumental que desentonaba violentamente con los palacios estilo francés, las embajadas y el histórico cementerio de la Recoleta. La permanencia de estas estructuras en el predio no fue casual ni un mero descuido administrativo. Fue la consecuencia directa de una encarnizada batalla judicial. Mientras el público porteño asimilaba el golpe emocional de la pérdida del predio, los abogados de los hermanos Luis y Adelino Sanón iniciaron una serie de recursos legales y apelaciones ante la justicia para intentar revertir la caducidad de la concesión decretada por la Intendencia de Carlos Grosso. La familia concesionaria argumentaba que el municipio no tenía derecho a rescindir el contrato de manera unilateral y reclamaba indemnizaciones millonarias por la paralización de sus activos comerciales. En respuesta, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la clausura definitiva, sosteniendo que la seguridad pública estaba por encima de cualquier derecho comercial y que el incumplimiento en las normas de mantenimiento habilitaba la rescisión inmediata sin lugar a compensación alguna. Este laberinto de expedientes, medidas cautelares, peritajes cruzados y embargos judiciales congeló el destino legal del predio. Durante más de 7 años, ningún funcionario municipal pudo ordenar la demolición de las estructuras, ni los dueños pudieron retirar sus máquinas del terreno sin autorización del juzgado interviniente. El verdadero final físico de las atracciones de Little Park comenzó a materializarse recién a finales de la década, cuando las sentencias judiciales pendientes empezaron a resolverse y la presión urbana para recuperar aquel valioso espacio verde se volvió insostenible para las autoridades de la ciudad. Una vez que se levantaron los embargos operativos y se autorizó la remoción de los bienes patrimoniales de la sociedad concesionaria, el predio fue invadido por grúas de gran porte, camiones de carga pesada y cuadrillas de operarios pertrechados con sopletes de corte oxicorte. El desmantelamiento de aquel sueño inmigrante fue un espectáculo tan doloroso y simbólico como la clausura misma. Aquellas bestias de acero de origen europeo, que tanta admiración habían generado en la ingeniería nacional de la década del 60, fueron diseccionadas pieza por pieza. Las pesadas vigas de la montaña rusa Super 8, imposibles de trasladar en una sola pieza debido a su tamaño monumental, fueron cortadas con fuego en bloques menores entre una lluvia de chispas y humo que se elevaba sobre Avenida del Libertador. El destino del inventario electromecánico del parque se dividió en dos caminos diametralmente opuestos, reflejando la realidad económica y el valor real de lo que había quedado tras años de abandono a la intemperie. La gran mayoría de los componentes pesados, estructuras de soporte, vías corroídas, caños de hierro fundido y motores eléctricos arruinados por la humedad y la falta de uso, fueron clasificados como desecho industrial y rematados como chatarra al peso, terminando en los hornos de fundición para convertirse en acero reciclado. Sin embargo, varias de las atracciones más pequeñas, los juegos de nivel medio e incluso algunas piezas emblemáticas del público infantil que habían logrado resistir mejor el paso del tiempo, evitaron el soplete de los chatarreros. Fueron subastadas y adquiridas a precios de remate por pequeños empresarios del entretenimiento y operadores locales de ferias temporales.
En un éxodo silencioso, camiones cargados con partes del Dumbo, carrozas del carrusel, juegos de tazas giratorias y cabinas de los juegos infantiles abandonaron para siempre la ciudad de Buenos Aires. El destino de estos fierros sobrevivientes fue el interior del Gran Buenos Aires y diversas provincias del país. Muchos de estos juegos terminaron integrándose a complejos recreativos de escala menor en el conurbano bonaerense o engrosando el inventario del Parque Argen Park y de centros de diversiones en zonas turísticas como la ciudad de Luján, donde continuaron operando durante décadas ante un público que, en muchos casos, ignoraba por completo que esos hierros pintados al óleo eran los últimos vestigios vivos del mítico Italpark de Recoleta. Cuando el último camión de carga pesada cruzó los portones de reja, llevándose el último cargamento de chatarra y repuestos rematados, el predio de Libertador y Callao quedó completamente vacío por primera vez en casi 4 décadas. El corazón mecánico de la ciudad había sido arrancado de raíz. Ya no quedaban rieles, ni motores, ni boleterías, ni carteles de neón. Solo quedaba un inmenso descampado de tierra revuelta, cimientos de hormigón fracturados y fosas subterráneas donde antes anclaban los soportes de las montañas rusas. El imperio del entretenimiento mecánico había desaparecido del mapa de la capital argentina en cuerpo y alma, cerrando el capítulo industrial de la historia del parque para abrir paso a una discusión urbana inédita. ¿Qué debía hacer la ciudad de Buenos Aires con la tierra más codiciada de su territorio, ahora que el estruendo de las máquinas se había apagado para siempre? Con la partida del último camión cargado de chatarra hacia los hornos de fundición a fines de la década de 1990, la ciudad de Buenos Aires se enfrentó a un debate urbanístico, patrimonial y social inédito. En la intersección de las avenidas del Libertador y Callao, en el corazón del barrio residencial más exclusivo y cotizado de la capital, yacía ahora un inmenso vacío urbano de 45.000 metros cuadrados. La tierra sobre la cual habían girado durante 3 décadas las montañas rusas de Little Park presentaba un aspecto desolador. Tierra removida, restos de cimientos de hormigón armado, pozos de anclaje y zanjas por donde antes corrían los cables de alta tensión y las tuberías de agua. En la Argentina de los años 90, marcada por el auge de las privatizaciones, la especulación inmobiliaria y la proliferación acelerada de centros comerciales cerrados y torres de departamentos de lujo, aquel predio de la Recoleta representaba la joya más codiciada por el capital privado. Las propuestas comerciales no tardaron en llegar a los despachos gubernamentales. Se presentaron proyectos para construir un mega shopping mall con estacionamientos subterráneos, complejos hoteleros de 5 estrellas, torres residenciales de alta gama, e incluso hubo intentos de concesionar nuevamente el terreno para instalar un centro de entretenimiento privatizado y modernizado. Sin embargo, el trauma colectivo que había dejado la tragedia del 29 de julio de 1990 y los años de abandono posterior habían cambiado para siempre la tolerancia de la sociedad porteña y de los vecinos del barrio. Las asociaciones vecinales de Recoleta, junto con urbanistas y referentes culturales de la ciudad, iniciaron una firme campaña cívica con una demanda innegociable. El predio no debía volver a privatizarse ni destinarse al lucro comercial. La herida urbana dejada por la negligencia, el óxido y la pérdida de vidas humanas solo podía sanarse devolviendo ese espacio público a la comunidad bajo la forma de un gran pulmón verde libre, abierto y silencioso. El punto de quiebre institucional se consolidó tras la reforma constitucional que dio origen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la asunción de sus primeras autoridades electas por voto popular. En 1998, el gobierno de la ciudad resolvió clausurar de manera definitiva cualquier debate inmobiliario. Se aprobó por ley que la totalidad del predio fuera calificada como urbanización parque, prohibiendo a perpetuidad la construcción de locales comerciales o estructuras de esparcimiento mecánico cerrado. De inmediato se puso en marcha una monumental obra de remediación ambiental y arquitectura paisajística. Quienes transitaban por la Avenida del Libertador fueron testigos de un verdadero exorcismo urbano. Maquinaria pesada demolió y extrajo miles de toneladas de hormigón armado subterráneo que habían servido de base para la Super 8 y la coctelera. En su lugar, se volcaron miles de metros cúbicos de tierra fértil traída desde la provincia de Buenos Aires,
para reconstruir la topografía natural de la barranca que desciende hacia el Río de la Plata. El nuevo espacio fue bautizado oficialmente como Parque Tays, en un acto de justicia histórica y cultural hacia la figura de Carlos Thays, el célebre paisajista franco-argentino que a fines del siglo XIX y principios del XX había diseñado los principales parques, plazas y bulevares arbolados de Buenos Aires, otorgándole a la capital su inconfundible identidad verde y europea. Donde antes retumbaban los motores eléctricos, el chirrido de los frenos sobre los rieles y el murmullo incesante por los altavoces, se plantaron hileras de árboles nativos de la flora rioplatense y del norte argentino. Jacarandás, tipas, palos borrachos, ceibos y lapachos que transformaron el páramo industrial en un prado ondulado de césped impecable. Años más tarde, este renacimiento estético del lugar se coronó con la instalación en el centro del predio de la monumental escultura Torso Masculino, una pieza de bronce de varios metros de altura donada por el célebre artista colombiano Fernando Botero, que hoy se eleva exactamente en el sector donde 3 décadas atrás giraban las góndolas suspendidas de los juegos mecánicos. El contraste con la vieja aristocrática Recoleta de los años 70 no podría ser más contundente. El ruido y el vértigo fueron reemplazados por el silencio de las caminatas matutinas, el descanso de los estudiantes universitarios de la cercana Facultad de Derecho y el ritual cotidiano de miles de jóvenes y familias que se sientan a tomar mate sobre el pasto los fines de semana. La ciudad de hierro y neón había sido borrada físicamente de la superficie para siempre, restituida a la naturaleza por una metrópoli que necesitó transformar el escenario de su mayor dolor recreativo en un paisaje de paz, aire puro y contemplación. 3 décadas después de aquella fría tarde de invierno de 1990, en la que se detuvo para siempre el sonido de las sirenas y los motores sobre la Avenida del Libertador, el recuerdo de Little Park continúa ocupando un lugar profundo, complejo y contradictorio en la memoria emotiva de la sociedad argentina. Para quienes hoy transitan los 40, 50 o 60 años, la sola mención de su nombre evoca de inmediato las imágenes de una infancia ruidosa y vibrante. El aroma inconfundible del azúcar quemada y las garrapiñadas en el aire porteño, la adrenalina adolescente de desafiar la gravedad en los fierros de la Super 8 y el ritual sagrado de los fines de semana en familia. Sin embargo, ese sentimiento de profunda nostalgia se encuentra irremediablemente atravesado y ensombrecido por la magnitud de la tragedia del 29 de julio de 1990. El final dramático del parque obligó a toda una generación a confrontar la pérdida de su inocencia recreativa, marcando un punto de inflexión definitivo en la manera en que el ciudadano común, las empresas y el Estado concebían la seguridad en los espectáculos masivos y en la cultura del ocio. Desde una perspectiva histórico-empresarial, la caída de este imperio del entretenimiento ofrece lecciones implacables que trascienden el rubro de los parques de diversiones para explicar la vulnerabilidad estructural de muchos modelos comerciales en la Argentina contemporánea. La trayectoria de la empresa fundada por los hermanos Luis y Adelino Sanón demostró cómo una marca que logró transformarse en un sinónimo absoluto de felicidad urbana y en un monopolio virtual de su mercado puede derrumbarse desde adentro cuando su gestión técnica queda atrapada en la trampa de la macroeconomía. El Little Park no colapsó únicamente por una falla mecánica en un eje de acero. Cayó porque su modelo de negocio, basado en la operación intensiva de maquinaria pesada importada que exigía repuestos y mantenimiento en divisas extranjeras, resultó incompatible con la inestabilidad cambiaria, la devaluación crónica y los procesos hiperinflacionarios que destruyeron el poder adquisitivo de las familias argentinas a fines de la década de 1980. La decisión patronal de sustituir el mantenimiento riguroso y la importación legítima por el atajo del arreglo provisorio y la improvisación local, esa peligrosa cultura del atado con alambre, terminó socavando el margen de seguridad técnica de una infraestructura que operaba al límite de su resistencia material. En el plano urbano y sociológico, el cierre definitivo de los portones de Recoleta y la posterior creación del Parque Tays simbolizaron el fin de una era en los hábitos de consumo y entretenimiento de la población.
La década de 1990 trajo consigo una transformación radical en el paisaje comercial y recreativo del país. Las veredas abiertas, las atracciones mecánicas a la intemperie y las ferias de barrio fueron paulatinamente desplazadas por el auge del shopping mall cerrado, climatizado y fuertemente vigilado, por los centros de entretenimiento familiar integrados dentro de los centros comerciales, por la revolución del consumo electrónica digital y años más tarde por la aparición de nuevos complejos temáticos con lógicas corporativas radicalmente distintas, como el Parque de la Costa en el Tigre. El Little Park fue, en esencia, el último gran monumento de una cultura de esparcimiento urbana tradicional, donde el espacio público de la ciudad se compartía de manera democrática entre distintas clases sociales que convergían en un mismo predio para dejarse encandilar por el destello de los neones. Hoy en día, el legado del parque se resiste a desaparecer en el olvido. Su historia sobrevive y se resignifica en documentales, en ensayos urbanísticos, en ferias de coleccionistas que atesoran viejas fichas de boletería y fotografías desteñidas, y en el activismo incansable de comunidades virtuales que reúnen a decenas de miles de usuarios en redes sociales. En ese territorio de la memoria colectiva, el fantasma del Matterhorn sigue operando como un recordatorio severo y permanente sobre la responsabilidad innegociable del capital y el rol indelegable del Estado como garante de la seguridad pública. Allí, en la esquina más aristocrática de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hoy impera el verde del césped y el silencio de los árboles, permanece imborrable la huella invisible de una ciudad de hierro y luz que supo ser el corazón alegre de la infancia argentina, antes de apagarse para siempre en una tarde de invierno. No todos los imperios se derrumban por un solo error de cálculo. A veces, un negocio de escala monumental, con millones de visitantes anuales y un dominio absoluto del mercado, puede desvanecerse en cuestión de segundos. La historia del Little Park nos enseña que la cima del éxito comercial nunca es un refugio impenetrable y que una marca puede borrarse del mapa aun cuando toda una sociedad la haya amado con fervor. El entretenimiento y el comercio minorista nunca han sido simples transacciones económicas en la República Argentina. Son los escenarios de nuestra memoria colectiva, los rituales del fin de semana, la ilusión de los pibes y la identidad viva de una metrópoli. Cuando las boleterías de hierro sobre la Avenida del Libertador y Callao se cerraron con candados oxidados, lo que desapareció no fue únicamente un conjunto de atracciones mecánicas importadas de Europa. Fue una parte irreemplazable de la vida y del paisaje cultural porteño. Una empresa solo puede sobrevivir en el tiempo si es capaz de adaptarse a las duras realidades de su entorno socioeconómico, pero está condenada a morir cuando sus dirigentes creen que el brillo del pasado es suficiente para protegerla de las sombras del presente. La caída del parque de diversiones más prestigioso de Sudamérica es también un reflejo insoslayable de las convulsiones profundas de la Argentina urbana. Los años de la hiperinflación, la dependencia de los insumos extranjeros, las crisis de mantenimiento y la difícil relación entre el lucro comercial y la seguridad pública. Hoy, donde antes retumbaba el estridente sonido de los rieles de la Super 8, impera la serenidad y el césped verde del Parque Táis. Los árboles han ganado la partida al hierro y al neón, pero el fantasma de aquella ciudad mágica sigue flotando en el aire de la aristocrática Recoleta, como una lección innegociable que ninguna generación debería olvidar. ¿Alguna vez tuvieron la suerte de pasear por los senderos de Little Park, subirse al tren fantasma o sacar la sortija en su calecita? Déjenos sus recuerdos en los comentarios. Compartan esta historia con quienes crecieron entre aquellas luces y suscríbanse al canal para seguir explorando los imperios comerciales, las marcas y las tiendas inolvidables que dejaron una huella imborrable en la historia de la Argentina. Nos vemos en el próximo documental.